La huella de la piel. Un podcast de Aesthetic.es con María Velasco. En los últimos años, la medicina estética y la dermatología han avanzado enormemente en técnicas que ayudan no solo a mejorar la apariencia de la piel, sino también a recuperar la identidad y la autoestima de muchas personas. Hoy vamos a hablar de una disciplina muy conocida en uno de esos ámbitos, pero todavía poco conocida en uno de ellos y que tiene un impacto enorme en la vida de quienes la necesitan: la micropigmentación paramédica. Si bien es cierto que todos hemos oído hablar de la micropigmentación, esta vertiente más a nivel terapéutico, a nivel médico, es una técnica reconstructiva que permite restaurar color, forma o simetría en zonas de la piel afectadas por cirugías, por tratamientos oncológicos, por quemaduras, cicatrices o incluso algunas condiciones congénitas. Más allá de ese resultado estético, hablamos de un procedimiento que puede tener un profundo impacto emocional, ayudando a muchas personas a reconciliarse con su imagen después de procesos médicos complejos. Y para entender mejor cómo funciona esta técnica y qué nos puede aportar, hoy en La Huella de la Piel nos acompaña Mónica Aránguez, especialista en micropigmentación. Bienvenida. Muchas gracias, María. El placer es tenerte aquí porque ya viniste en otra temporada para hablarnos de micropigmentación, ¿no? Con ese boom que hubo. Pero lo cierto es que hoy nos vamos a meter un poquito más de lleno en esa parte más emocional, más sentimiento, más autoestima, más salud mental y más médica, como es la micropigmentación paramédica, ¿no? Eso es. Cuéntanos un poquito en qué se diferencia una micropigmentación al uso de la que podemos conocer de esta vertiente. A nivel técnico entiendo que más o menos es igual, ¿no? Eso es. Pero ¿qué otras diferencias podéis ver vosotros? Por ejemplo, podemos encontrar la micropigmentación paramédica en la zona de las areolas una vez que la mujer haya pasado, o un hombre, una mastectomía, puede ser unilateral o bilateral. Y una vez que haya pasado un año después de la última intervención, se puede realizar la micropigmentación para mejorar las bases, que muchas veces previamente se han quitado los volúmenes reales del pezón y la areola, y a través de colores se llega a reconstruir esa zona complejo areola-pezón. Claro, yo creo que es una de las cosas que más choca en el caso de, supongo que a los hombres también, pero en el caso de las mujeres, que además es mayoritariamente, cuando sufren una mastectomía, al final es un impacto muy tremendo. Primero el verte sin volumen y luego encima verte, ¿no? Sin esa areola, sin ese pezón. Es un proceso muy complicado, es un proceso muy duro, y antes de empezar decíamos, jolines, parece un tema frívolo, ¿no? Que te estés preocupando por el aspecto cuando realmente a lo mejor es que has pasado un cáncer o un proceso muy complejo. Pero lo cierto es que de repente esta pequeñísima cosa puede hacer que te levantes y te mires al espejo de una manera completamente diferente, ¿no? Eso es, y eso que nosotros somos en este caso, porque luego hay otros casos en los que somos la primera etapa de todo el proceso, pero en este caso somos la última. Entonces, es un cierre y para poner un broche final a todo, para que se complete todo el proceso. Claro. Porque nosotras somos el último escalón para ya poner fin a todo. ¿Se hace, cuando hablamos de pecho, se hace después, imagínate, de que se hayan puesto una prótesis, o se puede poner antes? Nada, se trabaja siempre una vez habiendo intervenido todos los procesos que sean necesarios. Y si hay mujeres que deciden, oye, pues mira, yo me voy a quedar así, yo no quiero ponerme una prótesis, pero sí que quiero reconstruirme pezón areola, ¿eso se podría hacer? Se puede, pero todavía no se me ha dado el caso, porque al final todo el mundo, casi todo el mundo, tiende por lo menos incluso a tener un poquito de volumen. Y luego la areola, se lo pueden dejar, lo pueden dejar para el final, o incluso con el volumen de las prótesis se pueden llegar a quedar. Claro. En este caso, ¿cómo sería el proceso? Sabemos que es el último paso de una larga enfermedad, pero ¿cuál es el proceso una vez que llegan a ti y te dicen, Mónica, quiero por favor que me ayudes a poner solución y a micropigmentarme el pecho? Pues mira, hay diferentes tipos de etapas y sobre todo depende de la etapa en la que te hayan contactado, ¿no? Vale. Por ejemplo, ayer me contactó una chica, me dijo que estaba en mitad del proceso de todo, de la cirugía. Creo que primero pasó por quimio y me dijo, Mónica, asesorame, exactamente, ¿no? Me han dicho que te pregunte y ahora
cuál es la etapa en la que tengo que el siguiente paso, Claro. ¿no? Entonces, la primera vez pues sería valorarla para ver también que nos comentara un poco cuál es el siguiente proceso, porque hay veces que tocan pequeñas zonas que nosotras no vamos a intervenir para nada. Por lo tanto, estamos expensos a que el médico vaya haciendo su paso a paso. Entonces, si al final deciden intervenir, ya sea unilateral o bilateral, incluso ahora mismo estamos sacando una cosa fuera de la micro, pero es un pasito más que ayuda, que son las prótesis de areolas. ¡Anda! Sí. Si nos contactan antes de la intervención, podemos sacar su propio molde de su pecho, ¿vale? Me parece una pasada. Sí, esto es algo súper novedoso. Y se saca el negativo y se saca el color, la forma, que eso también nos ha pasado, ¿vale? Entonces, una vez que luego ya vuelven otra vez, después de haberlas intervenido, volvemos a probar las prótesis para que puedan encajar en el volumen que le han puesto. Pero la forma de su areola es la misma, con su volumen y con su todo. O sea, es que su volumen de areola, su volumen de pezón, sus glandulitas que puedan aparecer, o sea, todo. Y se recrea su color y todo. Entonces, y luego ya una vez, ya ese paso ya es un poco más, ya es más escalonado. Vale. Ya no es... ya no hay que esperar tanto, sí. ¿vale? Entonces, una vez que haya, ellos, los cirujanos, decidan que va a ser la última intervención, si no, pues hay veces que ellos también intervienen en el complejo areola-pezón después de unos meses, también depende de cómo vean la piel, pues deciden intervenir y poner un pequeño de volumen como para mejorar ese pezón, esa proyección, ¿no? Vale. Entonces, una vez que, imagínate que que le intervienen, pues depende también un poco de cómo esté la piel. Tengo que esperar unos meses más, también depende de cómo haya sido la intervención, si la han abierto otra vez un poquitín más, claro. Pero claro, hay que tener en cuenta que yo trabajo sobre todo cicatrices, claro. encima de la primera por las prótesis y luego la segunda sobre la piel que le han claro. puesto. Por lo tanto, me tengo que encontrar con una piel un poco más sana, porque al fin y al cabo trabajo con una aguja claro. y aunque es una microherida, hago una herida. Entonces, más o menos, depende de cómo sea la piel y la intervención, espero pues unos 3, 4 meses, hay veces que 6, después de lo último, y luego ya procedo a realizarle la micropigmentación. Me parece mágico, porque yo creo que para las mujeres que han pasado este proceso entienden realmente lo duro que es de repente verte así frente al espejo. Yo creo que es algo que dicen todas. Total. Y dicen, y puede ser lo más banal, pero es al final lo que más te impacta, ¿no? Porque es lo que ves. Tú al final las células cancerígenas no las ves. Eso sabes es. que las tienes, pero no las ves. Pero cuando te amputan una parte de tu cuerpo, sí que lo ves, sí que lo notas. Y además es, pues es un proceso también complejo y doloroso. Esa parte que tú haces de ayuda, creo que una parte muy importante es lo que has dicho. Le dijeron que me llamara. Yo creo que hemos conseguido meter e involucrar, ¿no?, a los equipos médicos, enfermería y demás en la parte vuestra de micropigmentación, ¿no? Y de decir, oye, que esto no queda aquí, que puedes volver, entre comillas, a ser tú y tienes esta vía, ¿no?, y esta solución. Sí, por suerte ya es verdad que los equipos médicos se van haciendo eco de todo el proceso, que esto es un conjunto de profesionales y que sobre todo es acompañar al paciente desde el principio hasta el final. Claro. Entonces eso me parece muy importante, sobre todo incluso también ya no solamente nos dedicamos al tema de las areolas del final, de poner el cierre, sino también incluso me contactan de... en una semana empiezo el ciclo de quimio, voy a perder el pelo, por favor, necesito seguir Ahora vamos siendo con yo, esto, claro. ¿sabes? Entonces, dices que tenemos diferentes etapas, el antes y el después. Y puede hacerse incluso, oye, pues gente que ha tenido cáncer hace muchos años, esta técnica no existía, no se daba y de repente ahora nos escucha y dice, oye, pues a lo mejor a mí me lo pueden hacer. ¿Esto puede hacerse? Sí, perfectamente. De hecho, incluso mejor. Claro, la piel está más sana, ¿no? Totalmente. Nos encontramos con una piel más blanda y la intervención suele ser bastante
bastante más fácil. Claro, porque hablábamos de esa prótesis te da esos volúmenes, pero si no, trabajas sobre plano, pero con un efecto de sombras y un trabajo espectacular que parece muy real, ¿no? Sí. Nos podemos encontrar varios casos, o que directamente le hayan puesto el volumen de las prótesis y encontrarme una zona totalmente plana y limpia. Sí. Y hay veces que nos ayudan también o incluso poner un poquito de areola, de la zona de la espalda o la zona abdominal, y luego también un poquito de un poco más de volumen para recrear el pezón. Últimamente lo que estoy viendo es más de la zona del pezón solo, cosa que a mí me ayuda incluso mucho mejor a la hora de recrearlo. Y lo que también últimamente también estoy viendo es que de su propio pezón, si es unilateral, le recortan y se lo implantan. Es que la ciencia avanza a unos ritmos, qué barbaridad. Totalmente. Madre mía. Si pensamos en esas mujeres, ¿no? Me acaban de diagnosticar esto, sé que el proceso va a ser largo y sé que una de las primeras cosas que ocurre en muchas de las quimios, hay en otras que no, pero bueno, en el caso de que te digan uno de los efectos es la caída del pelo, es cierto que cejas y pestañas es lo que más impacta. Luego también la caída del cabello, pero bueno, hay pelucas y demás, pero para esas cejas y pestañas, ¿cómo es ese proceso? Pues nos contactan antes. Lo ideal es que nos contactaran antes para encontrarnos una piel lo más limpia posible, ¿vale? Entonces, pues depende un poco del estado de cada persona, de lo que quiera quedarse, ¿no? De intensidad. Sí, hay veces que la gente opta por las cejas porque es lo primero más llamativo, pero luego van incluyendo un poco más ese efecto pestañas para que no se sienta el ojo más desnudo. Que es algo que tampoco la gente cae, lógicamente porque lo más visible son las cejas, pero luego van pensando de, jope, pues también el ojo lo veo más, más clarito. Claro. ¿No? Entonces, pues para recrear ese efecto como un poco más intenso, sin llegar a tener un ojo, lógicamente, como un efecto más maquillado, ¿no? Entonces, se hace el tratamiento antes de empezar con el ciclo y luego, durante, también todo depende si nos dan el permiso los médicos. Podemos seguir continuando durante esa sesión y si no, pues lo tenemos que posponer hasta que cuando luego ya se termine entero. Claro. Lo bueno de que te lleguen antes de empezar el proceso es de que también tú has podido ver cómo es esa ceja, ¿no? Pues imagínate gente que tiene el típico remolino, ¿no? Y que a lo mejor es un poco su señal de identidad. Pues luego tú le dibujas otro tipo de ceja y pueden no identificarse, ¿no? Entonces al final yo creo que es mucho más fácil, primero porque el impacto creo que es menor, ¿no? No pasas de tener ceja a no tener nada y luego además que mantienes como esas señas de identidad, ¿no? Eso es. Siempre se intenta también mejorar, ya que estamos, ¿no? Sí. Es lo que siempre les digo. De ahora vas a tener incluso una ceja de mejor forma siempre y cuando, lógicamente, seas tú, porque siempre mi forma de trabajar, sea la situación que sea, es mejorar sin transformar, lógicamente, ¿no? Pero sí que es verdad que dices, bueno, vamos a mejorar también pequeñas cosas siendo tú, y para que la transición sea lo más liviano posible. Claro. Y hemos hablado, bueno, pues de esto que es en procesos oncológicos, que es como un poco lo que más llama la atención, pero lo cierto es que la micropigmentación paramédica también va mucho más allá. Y hemos hablado de hombres en esas mastectomías, pero también, por ejemplo, en el tema de cicatrices o quemaduras. Ahí los hombres también cada vez empiezan a ser más conscientes, ¿no? ¿Cómo trabajas, por ejemplo, con rostros quemados? Que al final, bueno, pues son también gente a la que se le mira por la calle, ¿no? Porque igual que tú te cruzas con alguien, ves con el pañuelo, lo asocias a cáncer y bueno, tal, pero quizá te impacta más cuando de repente te cruzas con alguien por la calle y le ves medio rostro quemado, ¿no? O con, sobre todo con esas cicatrices de quemadura como un poco más feas, ¿no? Eso también es un impacto importante y pensamos que se tienen que quedar así, has tenido un accidente y así te quedas, y no, vemos que también pueden tener una pequeña ayuda con la micropigmentación, ¿no? Eso es, se le ayuda a reconstruir la parte en la que se ha perdido, como por ejemplo la zona capilar. O sea, hay veces que si la zona afectada es la zona de la cabeza, pues que también he tenido casos, se intenta recrear como si el pelo estuviera creciendo, ¿no? A través de puntillismo. O sea, todo esto nos basamos en un efecto óptico. Claro. Luego, pues, o parte de las cejas si se han quemado, enteras o parcial. ¿No? Luego en la boca, a veces que hay zonas en las que pierden totalmente la forma, lógicamente, y luego encima, pues si le han puesto pues bastantes injertos, pues todo eso va perdiendo la forma. Por lo tanto,
a través de la micro se va, o sea, otra vez volviendo a recuperar a través del color y la definición para recuperar la forma del labio. Es súper interesante porque has dicho, es un efecto óptico. Y al final, fíjate cómo somos capaces de engañar al espejo, ¿no? Totalmente. Que al final es lo que importa, ¿no? El poderte mirar y sentirte mejor. Porque todo esto al final repercute en lo que decíamos al principio, en nuestra salud mental, ¿no? En decir, pues estoy en un proceso médico complejo y duro, pero mira, hoy me levanto y me veo con mejor cara simplemente por el hecho de verme las cejas, ¿no? O llevo toda la vida con estas cicatrices horrorosas y de repente me levanto y me veo mejor porque me estoy haciendo micropigmentación y me está ayudando. Esto tiene un impacto a nivel salud mental muy importante. ¿Qué te transmiten a ti los pacientes? Pues que, siempre es como un sentido de culpa, ¿no? De estar pensando primero bueno, no primero, sino también en preocuparse de la estética, de ¿no? la estética. Y es que no, yo siempre les doy mi apoyo, incluso ya no solamente por dedicarme a lo que me dedico, sino también me lo aplico a mí misma. Cuando paso rachas de trabajo que no paro de trabajar, al final pues comes mal, descansas mal y yo lo veo afectado en eso y no tengo ningún problema de salud. Imagínate cuando lo tienes, ¿no? Claro. Entonces siempre les hago saber que ni son los únicos y que es un proceso totalmente normal y que hay que ir a por él, ¿no? Claro. Entonces uno de los primeros pasos que está en nuestra mano es intentar mejorar y paliar el proceso de desgaste, sobre todo, que nos viene, ¿no? Claro. Esa piel entiendo que, claro, tiene que estar bien curada, ¿no? Para que tú puedas trabajar en ella. Pero ¿cuántas sesiones pueden necesitar? Supongo que depende de cada caso y demás. Pero danos así, por ejemplo, una media, pues si me encuentro con este caso, ¿suelen ser estas sesiones? Depende de muchos factores, como por ejemplo la radio. La radio en la piel hace que que esté un poco más, que sea un poco más difícil a la hora de trabajar, ¿no? Está muy maltratada la piel ahí. Eso es. Entonces depende del caso, pero de media suelen ser entre 2 a 3 sesiones, más o menos. O sea que al final podemos decir, oye, mira, que tampoco es una cosa que tengas que estar. Y luego Totalmente. Lo bueno de la micropigmentación es que es duradera. ¿Cuándo tienen que hacerse estas sesiones un poco de repaso en función de cada caso? Por ejemplo, un pecho que haces areola y pezón, ¿cada cuánto tendría que hacerse una revisión? Pues mira, también depende como todo, porque con la piel nunca se sabe. Exactamente, nunca hay una regla escrita, ¿no? Pero como es una zona del pecho que no está expuesta al sol, eso hace que se desgaste menos. Entonces suele ser a partir de los 5 años cuando suelo tocar. Fíjate, una barbaridad. Eso es, o sea, es un tratamiento en el que, aunque sea semipermanente, en el tiempo es bastante largo. Claro. También depende un poco, si es una areola como muy translúcida, muy suave, pues lógicamente eso se va a desgastar un poquito antes. Claro. ¿Vale? Entonces también depende un poco del caso, pero en esa zona suele ser esa la media. ¿Y en cejas y pestañas, por ejemplo, líneas del ojo y demás? Pues al ser una zona un poco más expuesta por el sol, el sudor, cremas, retinol y todo eso, pues lógicamente en esa zona pues puede gastarse un poco menos, y sobre todo porque tampoco podemos poner un color muy intenso. Claro. Para que no llame mucho la atención. Y sobre todo también depende de la quimio en este aspecto. Sí que es verdad que puedes gastar un poquito más. La quimio, y luego cuando el pelo crece, como que intenta empujar el color. Pigmento, ¿no? Exactamente. Entonces lo desgasta un poquito antes. Hay casos y casos, pero sí que es verdad que la media, cuando ya empieza a crecer, el color se empieza a desvanecer, cosa que también es ideal, claro, ¿sabes? Claro. O sea, que eso está perfecto. Pues suelen ser entre 2 a 3 años más o menos. Que también está muy bien. Sí, totalmente. Y ahí, por ejemplo, has dicho antes, ya que vienen, yo les digo que voy a intentar hacérsela lo mejor posible. Sí. Pacientes a las que luego les ha crecido su pelo, ¿mantienen luego el decir, bueno, pero me voy a seguir haciendo la micropigmentación? ¿O dicen, bueno, ahora ya ha crecido lo mío, ya me quedo como estoy? No. Continúan, porque se ven bien, claro. ¿Sabes? Ya le hemos dado la forma, entonces ya es en otro motivo. De hecho, incluso hay veces que podemos incluso cambiar las técnicas, porque dices, vale, pues a recuperar tu pelo, la técnica que te implanté en su momento era pensado en la pérdida, ahora vas a recuperarlo, vas a recuperar esa densidad, por lo tanto, vamos a cambiar la técnica adecuada al momento en el que estás ahora. Claro, ¿vale? Porque puedes hacer diferentes técnicas, ¿no? Eso un poco es. Buscando volumen o buscando forma. Cuéntanos un poquito cuáles son así las principales. Pues depende de la cantidad de pelo natural que uno tenga en las cejas y de la piel
que se tenga. Si tienes una piel muy grasa, no puedes ponerte ciertas técnicas como por ejemplo un pelo a pelo, o si en mi caso que tengo pelo distribuido, tengo bastante pelo pero distribuido muy desigual y una piel grasa, yo tengo un difuminado por eso, porque mi grasa lo que va a hacer es expandir toda la definición que tengamos, ¿no? Y sobre todo porque donde tengo mucho pelo, no puedo ponerme mucho pelo junto en las zonas donde no tengo, porque eso sí que luego después, con el paso del tiempo, queda feo. Claro. Entonces, personas que se lo van a hacer, que se enfrentan a ello, pues vamos a pensar en una pérdida de pelo, pero aunque su ceja sea natural, vamos a pensar en el futuro. Claro. Pero luego, cuando vuelve a crecer y depende de cuánto, pues vamos a ir viendo como esto es lo bueno de que no sea para siempre, vemos que es el siguiente paso. Claro. Cómo tienes ahora tu estructura de base, cómo tienes tu piel. Y a partir de ahí, pues vamos otra vez a iniciarlo. Claro, vemos un poco qué se necesita, ¿no? En cada momento. Es. Y, por ejemplo, la micropigmentación en el caso del rostro, ¿no? En caso de quemaduras, ¿esa cada cuánto hay que revisarla? Porque, claro, al final entiendo que eso es muy preciso, ¿no? Que en cuanto que, supongo, que en cuanto que empieza ese desgaste, la gente empieza otra vez como a decir, ¡ay, que se me vuelve otra vez como a notar!, ¿no? Incluso también el estético, ¿eh? Claro, también, es cierto. Todo, cualquier cosa que se baja, oye, Mónica, que necesito que me veas ya, que yo creo que ya es necesario. O sea, que eso yo creo que es más en el ámbito general, pero sí que es verdad que hay que ver y valorar, porque tampoco se puede estar todo machacando la piel. Claro. Y sobre todo dices, vale, se puede ir en alguna zona, pero no se puede trabajar en toda, porque si no, al final, en esa zona que nos ha ido el color y se sigue trabajando, al final pasa de ser natural a ser un efecto muy pintado. Claro. ¿Vale? Justo una cosa que se me ha venido a la mente, se me había olvidado antes preguntarte. ¿En cuántas sesiones puedes hacer una micropigmentación? Es decir, me imagino una persona que tiene una quemadura muy amplia en el rostro, ¿se lo puedes hacer de golpe un solo día o es mejor ir poco a poco? Depende de cómo se comporte la piel. Si la piel se comporta bien, yo intento pulir al máximo desde la primera sesión para que ellos se vean casi por completo todo. Hay veces, pero también pasa en las areolas, o en una piel normal que aparentemente ves que no hay ningún problema y de repente te está dando un poco de problemas. Entonces, si veo que en la piel reacciona de forma un poco así diferente, pues para estar los retoques, para pues repasar más o intensificar en ciertas zonas en las que a lo mejor en la primera sesión te ha dado un poco más de problemas. Y esas 2 o 3 sesiones de las que hablábamos antes, ¿cada cuánto se espacian? Pues más o menos cada mes y medio, 2 meses. Vale. Si yo veo que la piel se ha irritado mucho, la piel me han dejado muy, muy, muy fina, necesito un poco más de tiempo para que la piel se recupere. Porque aparte de que la piel se recupera, es que el pigmento fluctúa muchísimo en el cuerpo. Claro. ¿Vale? Esto es una de las cosas que incluso en la micro normal ya nos dijiste, ¿no? Que dice, por ejemplo, cuando salen con las cejas salen muy negras y muy asustadas, dice, pero luego de repente ellos ven como, y ellas ven como esto baja con el paso de los días, ¿no? Totalmente, además que pasan del, ay Dios mío, qué intensidad, ay Dios mío, que no se me nota nada. Claro. O sea, pasas por diferentes fases, por lo tanto hay que esperar a que esas fases pues se regulen lo máximo posible, y más o menos ese es el periodo que es el que tarda más o menos la piel también en cicatrizar, por lo tanto ya toca otra vez volver a ver y sobre todo volver a intervenir y ves el color de verdad, el resultado final, para poder o subir o quedarse. Claro. Si pensamos en estas personas que pasan por tus manos, sea rostro, sea pecho, etcétera, ¿cuáles son los cuidados que deben de seguir, ya que están además en un proceso médico, en el caso de pacientes oncológicos, o bueno, que son quemaduras y son cosas así como más complejas? ¿Qué cuidados les recomiendas tú en casa? Pues deja la zona limpia, seca e hidratada por una crema cicatrizante quemando, que es la Eucerin Okafor, que esa es buenísima, y la verdad que no hay más. No hay más, o sea, son tratamientos que como no son tan invasivos, tampoco requieren de un extra de cuidado, simplemente es que no se lleguen a infectar y que como es un tratamiento que es muy suave, no se hace una herida muy profunda, no requiere de un tratamiento y unos cuidados posteriores extra, simplemente dejar la zona limpia, seca, hidratada, que no te dé el sol directo y ya está, y esperar a que en 7-10 días el tratamiento cicatrice. Claro. Y listo. Se puedes hacer luego pues tu vida normal, ¿no? Un poco. ¿Puedes sentir molestias? ¿Puedes estar enrojecido? Sí, puedes sentir un poco de molestias. También depende de cómo tengas la zona. Si hipersensible, o hay veces que incluso no notan nada. Claro. Porque en esa zona
Está muerta, ¿no? Es exactamente, muerta. No tiene sensibilidad. Por lo tanto, depende un poco de cómo tenga esa zona, pues o estará un poco, se sentirá un poquito más o no sentirá nada. ¿Y es más fácil trabajar para ti cuando la persona no siente nada? Sí, la verdad que sí, ¿no? porque sientes esa tranquilidad de que dices, joder, haga lo que haga, no la está molestando. Claro, Entonces sí que es verdad que para mí sí que me facilita bastante. Claro, porque al final son microagujas, entonces algo de molestia sí que se siente durante el proceso, sí, ¿no? Es verdad que hay truquitos para que esas zonas se quedan un poco más adormecidas, ¿no? Sí. Pero al fin y al cabo, cuando trabajas con una piel muy fina, sobre todo en la zona del pecho, claro, dejan la zona tan estirada a veces que, claro, trabajar en algunas zonas tan concretas, pues, hombre, claro, se terminan. Y has comentado una de las cosas, evitar la exposición al sol. ¿Cuál es la mejor época para hacerte una micropigmentación? Pues mira, ese es un debate en el que siempre, cuando llega el verano, todo el mundo se asusta. Exactamente, pero Mónica, ya empieza el verano. Te lo puedes hacer perfectamente, vale, siempre y cuando cumplas con las medidas que, aun no teniendo la micro, deberías de tener en cuenta. O sea, yo, por ejemplo, antes de mis vacaciones, mis compañeras me retocan mis micros y al día siguiente estoy en la playa. ¿Pero qué hago? Yo no me pongo al sol. Entonces, pero porque aparte de que no me gusta, es que mi piel no me lo permite, soy muy blanca. Entonces, siempre voy con una gorra y si estoy debajo de la sombrilla, estoy bajo sombrilla, o sea, ahí no me da el sol. Y si salgo, pues con una gorra, puedo bañarme pero sin meter la zona pigmentada. Vale. Durante esos días y ya está. Lo que no quiero es que, lo que siempre digo, si toca momento como un lagarto, que tampoco debería, entonces no. Claro. Pero si tienes cuidado, pero el cuidado que todo el mundo debería tener cuando nos exponemos al sol, no habría ningún problema. Porque, por ejemplo, en el rostro, ¿te puedes aplicar crema solar desde el día siguiente o mejor esa zona evitarla? Esa zona evitarla. Vale. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la protección solar es más grasa, hace que la definición se expanda un poquitín, si no. Entonces, cuanto más limpio y seco, hay veces que incluso depende de la piel, normalmente las pieles que se toca, yo no mando ni siquiera crema hidratante, que se curen en seco. Claro, esos 7-10 días, ¿no? Y luego ya después ya sé que se puede poner su crema o su maquillaje o lo que sea, y su protección solar, y ya exponerse al sol todo lo que uno quiera, aunque no deberíamos. Claro. Mónica, eres de las pioneras en nuestro país en estas técnicas y en este ámbito médico. Y gracias a ti, bueno, pues yo creo que la autoestima de mucha gente pues ha salido a flote y lo que decíamos también antes de empezar, eso ayuda a que digas, venga, voy a por ello, ¿no? Y voy a seguir y te levante el ánimo en un día complicado. ¿Cómo has visto la evolución en los últimos años? Desde que tú empezaste en una micropigmentación normal, estética y demás, ¿cómo ha ido girando tu profesión hacia este ámbito más médico? Pues mira, hace 13 años cuando yo empecé solamente tocaba a personas mayores o personas que habían perdido el pelo por estas enfermedades, ¿no? Ya está. Fíjate. Y las personas que querían mejorar porque sí, porque ellas querían mejorarse, era bastante tabú. Entonces la gente me decía, ay Mónica, la gente me ha visto que estoy súper guapa, pero lógicamente no he dicho qué es lo que me he hecho. Y yo, vale. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahora mismo, con el paso del tiempo, lo que estamos viendo, como todo es más natural, que a la gente no le importa tampoco decir qué es lo que se está haciendo, independientemente del proceso, o sea, en el que uno se encuentre. O iniciando pues una enfermedad o porque sí, ¿sabes? O sea, que es que no solamente tiene que ser en este aspecto, sino porque sí, porque me quiero ver mejor conmigo misma. Claro. Que eso es lo importante, que es cosa que hace unos años... Claro, era por el que dirán, ¿no? El que dirán o o a ver si... ¿Sabes? Ya. O para que ellos me lo vean. Claro. No para hacerlo solo uno mismo. ¿Sabes? Claro. Yo creo que el concepto de estética ha cambiado bastante para bien y que quiero que sigas continuando así, de que la gente no tenga no tenga ese tabú de seguir diciendo, pues mira, me he ido a mejorar esto, me he ido a mejorar lo otro, y todo el mundo, pues, pues mira, pues qué bien. Oye, pues a lo mejor no. O sea, que no hace falta que sea todo positivo, ¿me entiendes? Pero que la gente comente libremente como si ahora mismo estoy comiendo bien o estoy haciendo ejercicio, porque no
puedo comentar qué es lo que hago para mejorar también. Claro, yo creo que en ese sentido hemos normalizado mucho el hecho de cuidarnos, más allá de por estética, sino por salud, ¿no? Eso es. Salud física, salud emocional, por un bienestar propio. Entonces yo creo que eso también ha hecho, bueno, pues ya no solo un auge a nivel estético, sino también que una vez que estás en un proceso complicado o que tienes unas secuelas complicadas, digas, oye, yo no tengo por qué resignarme a seguir así de por vida, ¿no? Porque además nos quedan muchos años por delante y lo importante es sentirte bien contigo mismo, ¿no? Exactamente, por lo tanto, he pasado de 2 perfiles básicos a un montón de perfiles de chicas jóvenes, señoras más mayores, cosas que le han pasado durante el proceso, antes, o sea que hay un montón de porquésís para cuidarse, claro, básicamente. Y a lo largo de estos años también las técnicas han cambiado, ¿no? ¿Hacia dónde crees que va el mundo de la micropigmentación? Pues, por suerte, al mundo de la naturalidad. Porque antes, bueno, pues lógicamente pues hemos pasado por diferentes fases. Antes era de natural pero que se me note y ahora es natural, de verdad. Entonces, porque el concepto ya también de la micro, de me hago la micro para no maquillarme también, por suerte está cambiando. Ahora me hago la micro para estar así de cara lavada por naturaleza y luego me sigo maquillando. Claro. ¿Vale? Para que ese concepto, o sea, esa intensidad de color que necesitamos para ese efecto maquillaje, pues no tenerlo permanentemente. Claro. El otro día decía por aquí una médico estético, es que hemos pasado del ¿qué te has hecho? Qué guapa estás, pero ¿qué te has hecho? Al ¡ay, qué guapa estás! A secas. A secas, exactamente. Qué bien se te ve, qué buena cara tienes, ¿verdad? Eso es, para mí eso es lo mejor. Que lleguen clientes y me digan, ay, Mónica, me han dicho que estoy guapísima, pero nadie sabía que eran las cejas. Digo, pues ese es el objetivo, que nadie sepa, porque si te lo notan es porque se nota. Claro. Es así. Claro, eso ¿sabes? es. Para terminar, Mónica, esta entrevista en La Huella de la Piel, ¿qué le dirías a todas esas mujeres y a todos esos hombres pues que tienen alguna secuela de algún proceso de alguna enfermedad o de alguna cosa de nacimiento incluso, que quieren mejorar, que quieren cambiar y que no se atreven a lo mejor a dar el paso o que incluso, bueno, pues están un poco reticentes por eso del qué dirán, ¿no? Pues que ahora mismo, por suerte, hay solución para todo. Y que ahora mismo estamos en el mundo, en la era del cuidarse y de verse mejor con uno mismo, por lo tanto, que se animen a dar los primeros pasos en el ámbito en el que sea para poder mejorar y seguir avanzando. Ojo, que no quiere decir que mejorar sea sinónimo siempre de verse mejor, sino que sea como seas, que estés bien con uno mismo. Claro. Totalmente. Y sobre todo al final que hay que pensar en uno mismo, en el bienestar, en la emoción y lo que decías. Oye, no te quedes como estás si no estás conforme o si no estás a gusto, ¿no? Que hay una solución para todo. Ahora, para casi todo. Muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Ha sido un placer tenerte de nuevo. A ti, María. Gracias. Como siempre.